Esto pasó hace unos meses. Tenía 35 años y decidí investigar un misterio sobre un pueblo en el norte de España que desapareció hace 30 años. La curiosidad me llevó a un lugar perdido entre montañas cubiertas de niebla. Al llegar, vi edificios en ruinas y calles sin pavimentar. Todo daba la sensación de que nunca había sido habitado. No era mi primera vez en un lugar remoto, pero esta vez sentí una extraña inquietud. Nunca he dejado de pensar en lo que vi y escuché allí. Instalé mi campamento a las afueras del pueblo. Estaba tranquilo, solo yo y el silencio. La noche se hizo más oscura. El frío comenzó a infiltrarse en mi saco de dormir. Pensé en el artículo que iba a escribir, confiado en que encontraría alguna pista que explicara lo que había pasado. Pero entonces algo cambió. Alrededor de la medianoche escuché murmullos. Eran suaves, casi como si las voces de los antiguos residentes regresaban a sus hogares. No sabía qué pensar. Intenté ignorarlo, pero el sonido persistió. Mi corazón latía rápidamente. Sentí un escalofrío. ¿Era posible que hubiera algo más en ese lugar que solo ruinas abandonadas? A la mañana siguiente decidí explorar más. Encontré objetos personales, un reloj, un viejo libro, incluso unas cartas. Todo parecía desgastado por el tiempo, como si hubieran sido dejados allí de repente. Los murmullos se hacían más fuertes mientras me adentraba en las ruinas. Era como si el pueblo intentara contarme su historia, pero no podía entender. Tal vez solo eran ecos de mi mente, pero no estaba seguro. Poco después, empecé a ver sombras entre los edificios. Al principio pensé que eran ilusiones provocadas por la mala luz, pero parecían muy definidas. Se movían con una intención, como si me observaban. Mi respiración se volvió más pesada. Miré a mi alrededor y el viento susurró de nuevo, esta vez con más urgencia. Mi curiosidad se transformaba en terror. ¿Qué había ocurrido realmente en este pueblo? Mientras seguía investigando, sentí una presión creciente sobre mis hombros. Los murmullos se convirtieron en un grito ahogado y empecé a dudar. Miré hacia atrás, preguntándome si había algo más en este lugar que lo que los registros históricos revelaban. Entonces, cuando creía que todo estaba aclarado, vi a alguien. Era una figura oscura, mirándome fijamente. Le pregunté si estaba bien. No me respondió. Ese instante pareció durar para siempre, y luego de repente, desapareció. No había nadie allí. ¿Eran solo mis nervios? Miré hacia atrás y los murmullos comenzaron de nuevo. Sabía que algo no estaba bien. Sentí que el aire se volvía más denso. Las sombras parecían acercarse más, como si el pueblo estuviera cobrando vida. Entonces, al mirar otra vez, la figura estaba más cerca. Esta vez pude distinguir sus rasgos. Eran ojos vacíos, llenos de tristeza. Entonces, escuché un susurro claro. No deberías estar aquí. Me congelé. ¿Qué significaba eso? En ese momento supe que había despertado algo que debía permanecer dormido. Capítulo 2. No podía quedarme quieto. El susurro resonaba en mis oídos, como un eco que me llamaba a salir corriendo. Sin embargo, la curiosidad, ese impulso insaciable, me hizo avanzar, a pesar del terror que me invadía. Necesitaba respuestas. ¿Qué había pasado en este lugar? ¿Por qué esa sombra parecía estar pidiéndome que me marchara? La mañana se asomaba cuando decidí explorar más. Caminé por calles cubiertas de maleza, pasando por casas con ventanas tapiadas. Todo tenía una apariencia desoladora, como si el tiempo hubiera caído en un letargo. Mientras me movía, las voces en el aire se mantenían, intermitentes y provocadoras, como si alguien intentara contarme un secreto antiguo. Me detuve frente a una iglesia en ruinas en el centro del pueblo. La puerta principal estaba apenas abierta, como si invitara a entrar. El interior era oscuro y mi linterna apenas iluminaba las viejas bancas y un altar cubierto de polvo. Una sensación de desesperanza me envolvió. Nadie había estado aquí durante mucho tiempo. Busqué en mi mente una razón para seguir, pero las sombras que danzaban en las esquinas no dejaban de inquietarme.
Mientras escudriñaba el lugar, vi un viejo diario sobre el altar. La portada estaba desgastada, pero las páginas aún parecían legibles. Lo abrí con cuidado y descubrí que pertenecía a alguien llamado Javier. Sus entradas estaban llenas de relatos sobre la vida en el pueblo, sobre la felicidad y la comunidad. Pero a medida que pasaba las páginas, su tono se tornaba sombrío. Las últimas líneas hablaban de un gran evento, algo que había cambiado todo. El silencio llegó, había escrito, y con él, el fin. Me estremecí. ¿Qué había sucedido para que un pueblo entero desapareciera? Esa última frase retumbó en mi cabeza, mientras los murmullos aumentaban a mi alrededor, como un coro de voces olvidadas. En ese instante comprendí que las sombras no eran meras ilusiones, eran fragmentos de su historia, de su dolor atrapado en el silencio del tiempo. Decidí regresar al exterior, saturado de inquietantes revelaciones. La bruma comenzaba a elevarse, dejando entrever un ambiente aún más lúgubre. Entonces lo vi de nuevo, la figura oscura al borde de mi visión. Esta vez no se desvaneció. Se mantuvo ahí, inmóvil, observándome. Su presencia era más sólida, pero también más trágica. Pude oír claramente su lamento. No pudieron escapar. El terror se apoderó de mí y volví a retroceder. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose como si estuvieran arrastrándome hacia ellas. Me giré y eché a correr, atravesando las ruinas, sintiendo que el pueblo se cerraba a mi alrededor. Las voces se alzaban en un grito colectivo, y me pregunté si realmente había sido una buena idea venir aquí. Corrí sin mirar atrás, atravesando el pueblo hacia el campamento. El miedo dominaba cada centímetro de mi ser. ¿Qué encontraba en el pueblo que merecía un destino tan trágico? ¿Y esa figura? De repente, todo se sentía demasiado real, demasiado urgente. Al llegar a mi tienda, me detuve. Mis manos temblaban mientras intentaba levantar la linterna. Entonces, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Tragando saliva, me giré lentamente. Alguien estaba allí. No era una sombra, no era una ilusión, era una persona. Dediqué mi corazón a la garganta. Era el momento de enfrentar la verdad, pero, en un instante, el miedo caló hondo en mí cuando la figura dijo, «Ahora tú también estás atrapado». Capítulo 3. La figura, envuelta en una penumbra casi tangible, dio un paso adelante. Era una mujer, sus rasgos eran vagos, pero podía notar la angustia en su mirada. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba. Su rostro se acercó un poco más, y pude sentir un aire helado a su alrededor. «Me alegra que estés aquí», respondió, su voz resonando suavemente. «Pero el tiempo apremia. Tienes que entender lo que ocurrió». Miré a mi alrededor, buscando una salida. Algo en su tono me decía que debía escuchar, pero el miedo seguía enredándose en mis pensamientos. «¿Qué pasó en este pueblo?», pregunté, mi curiosidad nuevamente chocando contra mi instinto de huir. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de pronunciar un hechizo. «Fue un día como cualquier otro, hace 30 años. La gente reía, compartía, vivía, pero a la tarde el cielo se oscureció y la tierra tembló. Todos sintieron un dolor profundo. Algunos murieron y otros se desvanecieron. Desde entonces estamos atrapados en este ciclo». ¿Ciclo? No podía entender. Su historia tenía agujeros, detalles perdidos en la confusión. ¿Por qué no se puede salir? Su mirada se tornó sombría. La sombra controla el pueblo, se alimenta de nuestros temores y ahora busca nuevos huéspedes. Tú ya has sentido su llamado. El aire se hizo pesado y el sonido de las voces resurgió en mi mente. La figura seguía allí, inalterable, mientras yo sentía que la bruma densa empezaba a envolverme nuevamente. «Pero yo solo vine a investigar, no tengo nada que ver con lo que les pasó», grité.
aunque era obvio que mis protestas eran en vano. Pero ya estás aquí, y ahora es tu turno de enfrentar la verdad, dijo. Necesitas deshacerte de tu miedo y liberarte antes de que sea demasiado tarde. Todo a mi alrededor comenzó a temblar, el suelo vibrando bajo mis pies. Miré hacia la salida de la tienda, pero el camino se había distorsionado, como si estuviera atrapado en una pesadilla. «No puedo quedarme aquí», exclamé. La figura de la mujer pareció desvanecerse un momento, pero su voz aún retumbaba en mi mente. «Si no enfrentas tus miedos, serás parte de nosotros». Nuevas voces llenaron el aire. Eran gritos pidiendo ayuda, nombres que resonaban y que no podía reconocer. Sentí que el abismo de la desesperación se cernía sobre mí. «Deja de hablar», grité, pero no parecía haber forma de silenciarlas. La angustia me llenaba. En ese momento recordé el diario de Javier. Sus palabras resonaban en mi mente. El silencio llegó. Comprendí que el silencio que había acunado a este pueblo no era solo la ausencia de sonido, era el control de esa sombra. Tal vez esa figura podía ayudarme, o tal vez no. Decidí luchar. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté con más determinación. La figura dejó escapar un leve suspiro, como si todo el peso se hubiera aligerado un poco. «Tienes que recordar, no huyas, confronta lo que encuentres en las sombras. Solo así podrás liberarnos a todos». Antes de que pudiera seguir preguntando, la figura se desvaneció completamente. La tienda se volvió un silencio aterrador. La oscuridad se sintió más densa, y todo en mí temía lo que vendría. Tenía una elección que hacer. Salir por esa puerta sería una traición a todo lo que había descubierto, pero permanecer significaría un enfrentamiento inevitable. El silencio me envolvió mientras me preparaba para descubrir el verdadero horror que había atrapado a este pueblo. Con cada paso podía oír los murmullos intensificándose, enredándose en mi mente. Tenía que avanzar, aunque el miedo intentara arrastrarme de vuelta. Capítulo 4. El aire estaba cargado de un frío que me helaba los huesos. La tienda, ahora vacía de la figura, parecía cobrar vida a mi alrededor. Las sombras danzaban sobre las paredes, alargándose y encogiéndose, como si intentaran comunicarme algo. «Debo recordar», murmuré para mí mismo, como un mantra. Sin pensar, me dirigí hacia el fondo de la tienda, donde una estantería polvorienta sostenía un sinfín de objetos olvidados. Entre ellos encontré un viejo álbum de fotos. Algunas imágenes estaban descoloridas, pero pude ver rostros sonrientes, familias enteras, momentos felices. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan vívido. Me pregunté cuántos de ellos estaban todavía atrapados aquí. Pasé las páginas rápidamente. Era un viaje a un pasado que no era el mío. Las risas congeladas en el papel contrastaban con el silencio que me rodeaba. Pero, de repente, una imagen me hizo detenerme. Era una foto de una familia en la que estaba Javier, el amigo de mi padre. En la esquina, una pequeña niña sonreía tímidamente. Algo en su mirada me resultaba inquietante. Reconocí esa mirada. Era la misma que la mujer de antes. «¿Qué hiciste, Javier?», pregunté en voz baja, con la necesidad de romper el silencio aplastante. Me costaba asimilar que ese pueblo había albergado historias como la mía, solo que ahora estaban atrapadas en un ciclo de miedo. De pronto, las luces parpadearon y un viento helado recorrió la tienda. Un sonido desgarrador llenó el espacio, un grito distorsionado que paralizó mi cuerpo. Mi corazón zumbaba en mis oídos. Rápidamente guardé el álbum en mi mochila. Era hora de salir de allí. Al abrir la puerta, la noche se abalanzó sobre mí. Las calles estaban desiertas, pero el eco de las voces persistía en la distancia. En el aire había un murmullo, cuentas de historias no contadas. Los edificios estaban de pie, pero sus ojos estaban ciegos a la vida. Cada sombra parecía susurrar secretos que no debía escuchar. Comencé a caminar. Cada paso resonaba en la quietud de la noche. Recorrí el pueblo, sintiendo cómo lo oscuro me miraba. La figura de la mujer había mencionado a la sombra, y podía sentir su presencia,
acechante. Con cada curva de la calle, la tensión se intensificaba. Recuerdos olvidados comenzaron a aflorar, una mezcla de miedo y curiosidad. Al llegar a la plaza, vi el antiguo reloj de la iglesia. Sus manecillas estaban detenidas a las 3:20. ¿Por qué este momento?, me pregunté. Algo en mi interior me decía que ese horario significaba algo, que contenía la clave para romper el ciclo. Mientras observaba el reloj, sentí que alguien me sostenía la mirada. Volteé y allí estaba, una figura translúcida, similar a la mujer de la tienda. Era la niña de la foto, con su traje de domingo, su sonrisa ahora reemplazada por un brillo de tristeza. «Ayúdame», susurró. Su voz sonaba a 1000 ecos, vibrando en el aire, de una manera que me atrajo con urgencia. «¿Cómo?», pregunté, paralizado entre el miedo y el deseo de ayudar. La sombra se acercaba, vacilante. La respuesta estaba en esos ojos, pero antes de que pudiera acercarme, la figura desapareció por completo. Entonces escuché un crujido a mis espaldas. Me giré bruscamente. Las sombras se concentraron, como si una figura más oscura y amenazante se estuviera formando en el centro de la plaza. La presión en el ambiente volvía a intensificarse, el aire se volvió denso. «No puedes escapar de nosotros», una voz rugió desde la oscuridad. Pude sentir su aliento gélido y todas mis decisiones cobrándose vida en ese instante. No sabía si correr o enfrentarme a lo que fuera que se ocultaba allí. Pero una cosa estaba clara. Si quería ayudar a aquellos atrapados, debía ser valiente. La sombra estaba aquí y tenía que confrontarla. Capítulo 5. La sombra creció ante mí, una oscuridad viscosa que absorbía la luz de las estrellas. Podía sentirla cerca, como un velo que atrapaba el aire y el tiempo. «¿Quiénes son ustedes?», grité, mis palabras resonando temblorosas en la noche. Pero solo escuché un silencio helado a cambio. La figura siguió acercándose, cada paso haciendo que mi piel se erizara. La voz que había gritado antes volvió a resonar, esta vez más baja y más cercana. «Eres uno de ellos, ¿verdad?», parecía burlarse de mí. Algo dentro de mí se encendió. Aquella afirmación me llenó de rabia. «No soy de aquí», respondí con firmeza, aunque en mi interior la incertidumbre me abría caminos de duda. «No tengo que ser parte de esto». Las palabras salieron de mi boca como un intento de pelear contra un destino que parecía inevitable. Con un movimiento rápido, la sombra se transformó, tomando la forma de la niña. Su rostro, antes triste, ahora mostraba desdén. «No lo entiendes, tienes que elegir. Únete a nosotros o serás olvidado también». En su mirada lucía una mezcla de desesperación y odio, reflejando lo que había quedado de ella. Miré a mi alrededor, buscando respuestas que no venían. Las sombras de la plaza parecían retorcerse a mi alrededor mientras la figura de la niña se desvanecía y volvían a amontonarse en el centro. «¡No!», grité. Necesitaba actuar, pero no sabía cómo. Entonces recordé la foto. En ella había un rostro familiar y un momento congelado. «¡Javier!», grité, buscando una conexión. Quizá él tenía la clave para romper este ciclo. ¿Había algo que pudiera hacer para liberar a la niña y a todos los que estaban atrapados en este pueblo? La sombra pareció tambalearse momentáneamente ante mi invocación. «¿Lo conoces? ¿El traidor?», se burló con una voz mezcla de varias, resonando en mis oídos como un eco lejano. «¿Traidor? No sabía», murmuré. La confusión me envolvía. Todo se hacía más complejo. Cada respuesta daba pie a nuevas preguntas. Antes de que pudiera explorar más ese pensamiento, la sombra se abalanzó hacia mí. El aire se comprimió y el frío me invadió. Corrí hacia el reloj. Su manecilla fija a las 3:20 ahora parecía un símbolo, un punto en el tiempo.
¿Qué sucedió aquí a esta hora?, grité al viento, esperando que las respuestas saltaran de las sombras. Sentí mi corazón bombear con fuerza. Allí era donde debía comenzar, donde las conexiones se formarían. La oscuridad se retraía un poco, como si la urgencia de mis preguntas le molestara. Pero entonces, frente a mí, la figura se reformó. Era la niña una vez más, su rostro mostrando la determinación que le faltaba antes. «Encuentra la verdad, todo ocurrió aquí», gritó, antes de desvanecerse de nuevo. De repente, el frío se tornó más intenso, y las sombras guiaron mis pasos. Sabía que me dirigía hacia el antiguo edificio de la plaza, donde todo podría tener sentido. La sombra se desvaneció, pero la comprensión comenzaba a abrirse paso en mi mente. El reloj marcaba la hora, pero había algo más. Corrí, guiado por la urgencia de descubrir la conexión entre Javier, la niña y la verdad oculta de este pueblo. Sentí que el tiempo se acortaba. Tenía que actuar rápido, antes de que las sombras decidieran que era mi turno de unirme a ellos. Al pisar la puerta del edificio, la sombra se cernía de nuevo, ansiosa por cubrirme. Era hora de descubrir lo que habían hecho y recuperar cada historia antes de que todo se volviera cenizas. Capítulo 6. Empecé a empujar la puerta del antiguo edificio, sintiendo el roce frío de la sombra en mi nuca. La madera crujió, resistiendo el avance, pero finalmente cedió. Entré y la penumbra me envolvió de inmediato. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y abandono. A cada paso sentía que las sombras se acumulaban tras de mí, esperando. Dentro, el gran salón era un eco de lo que debió ser. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías que apenas se mantenían firmes, y el polvo danzaba en la escasa luz que se filtraba por las ventanas rotas. Me acerqué a una de las fotos. Un grupo de personas sonreía en un festival, sus rostros reflejaban felicidad. Pero mis ojos se detuvieron en un niño pequeño en el centro. Era Javier. El corazón me dio un vuelco. Recordé la conversación con la anciana del pueblo, sus palabras sobre un traidor. ¿Era Javier? Si eso era cierto, debía haber sucedido algo terrible. Aspiro hondo, tomando el aire frío, para calmar mis pensamientos confusos. Ahora sabía que necesitaba más respuestas. Busqué en la habitación, mis manos tocando las superficies rugosas y frías. Una mesa se encontraba al centro, cubierta de polvo y cansada por el tiempo. Noté un objeto brillante a su lado. Me incliné y descubrí un pequeño reloj de bolsillo, que se asemejaba al del gran reloj de la plaza, pero en miniatura. La manecilla, también fija, apuntaba a las 3:20. «No puede ser», murmuré, la angustia surgiendo en mi pecho. Entonces un susurro suave rompió el silencio. «¿Te das cuenta? Nunca te irás de aquí». La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna. Las sombras se movieron, tomando forma, multiplicándose y distorsionándose a mi alrededor. Volví a girar la cabeza y vi a la niña de nuevo, parpadeando de forma intermitente. «Dime lo que sucedió», grité, «necesito saberlo». Ella asintió, y en su mirada vi la lucha interna de alguien que aún no había conseguido despegarse de su pasado. «Todo comenzó esa noche», dijo con voz temblorosa pero firme. «Javier, él era uno de nosotros, pero al final tomó una decisión». Antes de que pudiera preguntar más, las sombras se arremolinaron, lanzándose hacia mí como una ola oscura. Mi instinto me impulsó a retroceder, pero me tropecé y caí al suelo. Aturdido, miré hacia arriba, y el rostro de la niña se volvió terrorífico, su expresión distorsionándose en una mueca de sufrimiento. «No lo dejes», gritó, y su voz se perdió en el grito ensordecedor de las sombras que me rodeaban. Entonces, en un instante, se detuvieron. La oscuridad pareció esperar, como si hubiera recogido el aire a su alrededor, y de repente apareció una imagen delante de mí. Era una escena del pueblo en pleno revuelo.
Las luces parpadeaban, fiestas, risas, pero había algo que no encajaba. Miré más de cerca. Un hombre estaba en el centro, un hombre con una chaqueta oscura que conocía demasiado bien. Era Javier, y en su mano sostenía un papel. «Mira», la voz de la niña emergió de nuevo, resonando en el fondo de mi mente. «¿Ves que la verdad está ahí?» Pero el caos de las imágenes parecía crecer, empujándome a la locura, mientras los ecos de risa y llanto se entremezclaban. Tenía que concentrarme, debía descubrir qué era lo que Javier había escrito. Traté de empujarme hacia adelante, a través de la niebla oscura que me envolvía, una línea de esperanza formándose en mi pecho. Si entendía la decisión de Javier, tal vez podría romper el ciclo, liberar a la niña y posiblemente a mí mismo. Pero entonces lo entendí. Las sombras no solo querían atraparme. «¡Eres uno de ellos ahora!», gritó la voz, resonando en mi cabeza como un último aviso. Y justo cuando creí que podía acercarme a la verdad, algo más se movió. Un par de ojos oscuros brillaban en la penumbra, observándome fijamente. Era un nuevo miedo. Tenía que escapar, pero sabía que no podría irme sin descubrir la verdad que había estado atrapada aquí tanto tiempo. Lo que Javier había elegido me estaba buscando, y tenía que hacerlo antes de que las sombras decidieran que era mi turno de quedarme para siempre. Capítulo 7. La imagen de Javier con el papel seguía flotando ante mis ojos. Quería acercarme, tocarla, entenderla, pero las sombras permanecían firmes, como una barrera entre él y yo. Lleno de pánico, miré hacia la niña, quien permanecía ahí, aún atrapada en esa penumbra inquietante. «¡Tienes que ayudarme!», le grité. Si ella sabía algo, si había alguna forma de salir, tenía que decírmelo. Pero ella apagó la mirada, como si comprender lo que yo buscaba la hubiera sumido en un desasosiego más profundo. «No puedo, ellos no me dejan, tienes que hacer esto solo», dijo, con un tono tan bajo que apenas podía escucharla. Desesperación me abrumó. Intenté concentrarme en la imagen de Javier, en sus intenciones. «¿Qué escribió? ¡Dímelo!», volví a gritar, mientras los ecos de risas distorsionadas resonaban a mi alrededor. Sentí cómo el aire se volvía más pesado, las sombras acercándose cada vez más, como si estuvieran listas para tragármelo en cualquier momento. Las luces de la escena comenzaron a parpadear, y en un momento de claridad vi que el papel en la mano de Javier se alzaba. Alcancé a distinguir unas letras, pero el significado seguía siendo un misterio. En ese instante, la niña se acercó un poco más. «La noche del festival», murmuró, casi para sí misma. «¿Qué ocurrió esa noche?», insistí. Ella cerró los ojos, como si visualizar todo le causara dolor. Él hizo un pacto, algo que nadie debería haber hecho. Lo que le salvaría a él costó mucho más. En ese momento, las sombras comenzaron a presionarme, tomando forma sólida. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. «No, no puedo quedarme aquí», grité, intentando retroceder, pero ya era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a cerrarse a mi alrededor, susurros llenaban el aire, un coro de advertencias desesperadas y risas burlonas. Justo cuando todo se tornaba desesperante, de repente un resplandor iluminó la escena. La niebla se disipó y en su lugar apareció una imagen más clara. Era el documento que Javier sostenía, sus palabras ahora formadas en letras brillantes y nítidas en el aire. «Los secretos que protegen al pueblo», decía la declaración en voz alta, resonando en mi cabeza. «Los hombres del norte no pueden saber». No pude entender del todo antes de que las sombras retrocedieran como si fueran repelidas por la luz. La niña me miraba y por primera vez vi un rayo de esperanza en sus ojos. «Tienes que desvelar la verdad. Javier no puede ser el único. ¡Escapa!». Sin pensarlo, giré sobre mis talones.
Corrí hacia la salida, sintiendo cómo las sombras intentaban atraparme, tirando de mis pies. «No, no, no», decía, mientras el aire me quemaba en los pulmones. Pero la imagen de Javier seguía persiguiéndome, su rostro lleno de un miedo que resonaba en mí. Entonces, en un último momento, ya casi afuera, me di la vuelta. Las sombras estaban más alejadas, pero la niña seguía allí, atrapada. «¡Libérame!», gritó, y con sus ojos supe que no podría dejarla. Pero aún así necesitaba tiempo, necesitaba comprender el pacto. En ese instante comprendí que el reloj que había encontrado era la clave. «Voy a volver», prometí. Con la última reserva de aliento me lancé al exterior, el aire fresco golpeando mi cara, la luz del día restableciendo mi razón. Pero el miedo aún residía dentro, susurrando que esto apenas comenzaba. La verdad de Javier y lo que había hecho me seguía, como una sombra que nunca se iría, y sabía que regresaría con respuestas. No pude evitar pensarlo, incluso mientras chillaba en la salida. Si había un modo de liberar a la niña y con ella encontrar el camino para cerrar este ciclo, tendríamos que enfrentar a Javier de nuevo. Capítulo 8. El aire afuera era fresco, pero mi mente estaba en un torbellino. La imagen de la niña atrapada me perseguía como un eco, y no podía sacudirme la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Volví a caminar hacia la aldea, mi mente nublada por preguntas, y el rostro de Javier, una mezcla de desesperación y culpa, se repetía en mis pensamientos. ¿Qué había revelado realmente en aquel papel? Llegué a casa y sentí cómo el peso de la noche anterior amenazaba con aplastarme. La puerta crujió al abrirse y la sensación de aislamiento me golpeó. Busqué el reloj que había encontrado. Necesitaba que hiciese algo, que me diera alguna pista. Lo sostuve en mano, observando los números parpadeantes, como si me retaran a descubrir su secreto. De repente sonó el teléfono. Me eché atrás. El sonido me dejó tenso. No esperé a ver quién era. La llamada resonaba como un golpe en la cabeza. Lo ignoré, dejando que la voz grabada se desvaneciera. Sabía que era Javier. Sabía que tenía que enfrentar lo que había hecho. Consciente de que no podía quedarme de brazos cruzados, decidí ir a su casa. Caminé por las calles vacías. Las sombras de los árboles parecían alargarse a mi paso. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Un mal presentimiento se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? Empujé con cautela y entré. Todo se sentía extraño. La luz era tenue y los objetos familiares parecían dispuestos de manera desconcertante, como si alguien hubiese tratado de esconder algo. Llamé su nombre en voz baja, pero solo el silencio me respondió. Agité la cabeza, tratando de despejar la sensación de que estaba siendo observado. Mientras exploraba las habitaciones, noté una puerta cerrada al fondo. Instintivamente supe que allí podría encontrar respuestas. Este lugar guardaba secretos, y yo estaba decidido a descubrirlos. Me acerqué, y al abrirla, encontré un cuarto pequeño, despejado. Al fondo, una mesa de trabajo estaba cubierta de papeles. Me giré hacia ella, y un escalofrío recorrió mi espalda. Allí estaba, el mismo papel que había visto en la tormenta de sombras. La letra era la misma, pero ahora podía leerlo claramente. Los hombres del norte no pueden saber los sacrificios realizados. Las palabras parecían resonar en mi corazón. La noche del festival es el cierre del pacto. Mientras leía, la luz del atardecer se filtró a través de la ventana, proyectando sombras inquietantes en las paredes. De pronto, un ruido detrás de mí me hizo girar. Javier estaba allí, su rostro una máscara de ansiedad y confusión. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz baja como un susurro amenazante. «No puedo soportar esto sin saber. ¿Qué pacto hiciste? ¿Qué le hiciste a la niña?», exigí. Su rostro palideció.
No es el momento, no entendés lo que estás buscando, respondió, y su tono, mezcla de miedo y desespero, me hizo dudar por un segundo. Me acerqué con determinación. Lo que sea que hayas hecho, tienes que decírmelo. Ella está atrapada porque te ha elegido como su guardián. Sus ojos se endurecieron. No puedo arrastrarte a esto. Si sigues, no habrá vuelta atrás. ¿Qué más da? No puedo dejarla ahí. Puede que esté en peligro por lo que tú hiciste. Al instante, una sombra parecida a aquella que había visto antes se deslizó por el suelo, y sentí el aire congelarse. Era una advertencia. Algo estaba a punto de suceder, y tenía que estar preparado. «Cierra la puerta», dijo Javier, pero ya era demasiado tarde. La sombra se había deslizado dentro, arrojando un manto de oscuridad sobre nuestro encuentro. El miedo creció en mi pecho, pero había una pequeña chispa de determinación que no podía ignorar. La verdad se alejaba, pero yo no pensaba rendirme. «No, esto no es un acuerdo, es una condena», respondí, sintiendo que mi determinación se transformaba en rabia. La niña. Recordé su rostro asustado, la necesidad de protegerla. Esa imagen me llenó de valor. «¿Dónde está ella? ¿La encerraste aquí?» La sombra pareció hacer una pausa, como si evaluara mis palabras. Javier movió la cabeza de un lado a otro, con desesperación. «No puedo, no debo decirte. Podrías perderlo todo». «¿Perderlo todo? Ya lo he perdido», grité, sintiendo que el tiempo se escurría entre mis dedos. «Ella me necesita. Si no la sacamos de aquí, será demasiado tarde». En ese momento, la sombra se abalanzó, intentando envolverme, pero la ira que sentía me empujó hacia adelante. Di un paso intempestivo, palmeando la oscuridad, y algo cambió. Sentí una vibración en el aire. «¡Basta!», grité, sintiendo que esas palabras liberaban algo dentro de mí. Un destello de luz brotó de mi mano, como una chispa en la oscuridad. La sombra titubeó, y pude ver el rostro de la niña, pálido y lleno de miedo, reflejado en una de sus formas. «¡No, no la toques!», exclamó Javier, pero ya había cruzado esa línea. La luz se expandió, empujando a la sombra hacia atrás. El cuarto se llenó de un brillo inquietante, y sentí la presencia de lo ancestral, un eco de lo que había sido el pacto. «¡Bájate!», le grité a la sombra, «lárgate». A medida que mi voz resonaba, la oscuridad comenzó a quebrarse, retorciéndose como una serpiente herida. Pero no podía detenerme. Recordé las palabras del papel, lo que significaba ese sacrificio. La sombra no solo había consumido a la niña, había devorado toda una parte de la aldea, de su historia. «No puedes hacerlo solo», chilló Javier, su voz atrapada entre el miedo y la esperanza. «La noche del festival, debes estar preparado para enfrentar el resto». Un nuevo terror se apoderó de mí. La verdad estaba a la vista, pero eso solo aumentaba el peso de la incertidumbre. «¿Qué más hay que hacer?», pregunté, sintiendo que el aire comenzaba a enfriarse nuevamente. «No puedo, no sé si sobrevivirás a lo que viene», dijo Javier, su cara una mezcla de dolor y traición. «Si no te unes a mí, nunca lo sabremos». La sombra de nuevo se movió, dispuesta a atacar, y no tenía tiempo para dudas. La única opción era avanzar. Con la luz aún brillante en mi mano, miré a Javier una vez más. «Ven conmigo, juntos podemos cambiar esto». Con un respiro profundo y un poco de esperanza, me lancé hacia la oscuridad. El futuro era incierto, pero sabía que no podía darme por vencido. La lucha apenas comenzaba, y al final descubriría la verdad sombría de un pueblo que había desaparecido. La luz estalló en el cuarto, y un grito ahogado se perdió entre las sombras, pero mi determinación no flaquearía. Tenía que encontrar a la niña, y eso significaba
Enfrentar a lo desconocido. Capítulo final. El vacío se tragó el aire a mi alrededor, mientras luchaba para mantenerme en pie. La sombra seguía presente, una marea oscura que parecía reaccionar a mi determinación. Había recorrido un camino lleno de incertidumbres, pero sabía que la clave para deshacer el pacto y liberar a todos aquellos atrapados en el pueblo pasaba por enfrentar la verdad de Javier. El reloj se detuvo frente a mí, las manecillas marcando indistintamente las 3:20, el tiempo resonando con la misma urgencia que el palpitar de mi corazón. La luz comenzaba a desvanecerse a medida que la sombra se agitaba, buscando penetrar nuevamente en la fragilidad del momento. «Debemos hacerlo juntos», grité a Javier, quien permanecía paralizado, atrapado entre el miedo y la imposibilidad de actuar. La figura oscura comenzó a tomar forma nuevamente, enredándose en la penumbra de la habitación, mientras las sombras se alzaban a su alrededor, como queriendo proteger su secreto. «No puedes hacer esto solo», la voz de Javier se alzó, y de repente vi en sus ojos la misma lucha que había enfrentado yo. La imagen de la niña ocupaba mis pensamientos, su rostro de desesperación, sus ojos suplicantes llenos de un eco que resonaba en mi pecho. Sabía que ella representaba a todos aquellos atrapados, y no podía permitirme fallar. Centré toda mi energía en la luz que aún brillaba en mi mano. Entonces sentí el calor abrasador que comenzaba a surgir de dentro de mí. «No sigue culpándote por lo que ocurrió, Javier. Es momento de enfrentar lo que has creado», le dije, sintiendo cómo la luz pulsaba en respuesta a mis palabras. La sombra se debatía como una serpiente, susurros en el aire que buscaban consumirnos. Mientras lo hacía, la figura de la niña apareció de nuevo, esta vez más clara, buscando comunicarse. «Encuentra el pacto, descubre la verdad que hay en el festival», dijo, su voz resonando en mi mente como una campana que me empujaba hacia adelante. Fue entonces cuando recordé el viejo diario. Las imágenes de la fiesta, ese día fatídico en que todo había cambiado. «Sí, tienen que recordar también», proseguí, con la luz llenando la habitación. La sombra pareció tambalearse, como si mi convicción fuera un destello en su oscuro dominio. Si lograba hacer que Javier recordara lo que había hecho, podría liberarnos a todos. «Recuerda, Javier», insistí, «la noche del festival, ¿qué hiciste entonces? ¿Qué firmaste? Dímelo ahora». Mi voz resonó con la misma intensidad que la luz que emitía. Por un instante, todo se detuvo. Javier miró hacia el suelo como si su memoria fuera un libro desgastado. Finalmente, levantó la mirada, con un brillo de comprensión. Me ofrecí a todos por un futuro seguro. Hice un pacto, pero no sabía que involucraba a los niños, a ella. Su voz tembló, resonando con la culpa que lo había atormentado. «Entonces necesitamos romperlo, tú y yo juntos», le supliqué. En aquel momento de conexión sentí que las sombras se detuvieron, esperando la decisión que iba a darse entre nosotros. Jorge comenzó a recordar mientras la figura de la niña se acercaba, pidiendo ayuda con la intensidad de su luz. Sin pensarlo, extendí mi mano hacia Javier, y él titubeó un momento. Finalmente se unió a mí, creando un lazo que brillaba como un nuevo amanecer. Las sombras comenzaban a arrugarse, la oscuridad intentaba rehuir de la verdad que emergía. «Ahora», grité, y juntos asumimos el poder de la luz. Las sombras se retorcieron, gritos desgarradores resonaban en el aire, pero no me detuve. Sabía que la luz que proyectábamos podía romper cualquier pacto. Los ecos de risas y gritos se entrelazaron mientras la habitación temblaba. De repente sentí que algo se rompía. Una grieta en la oscuridad se formó ante nosotros. «¡Libérate!», grité a la sombra, que ahora se desvanecía, llevándose consigo el terror que había dominado este lugar. Las risas de aquellos que habían sido prisioneros comenzaron a susurrar suavemente en el aire. La niña, ahora visible completamente, sonrió y se acercó a nosotros con un brillo renovado, mientras la sombra se dispersaba en 1000 fragmentos oscuros. Sin embargo, antes de que todo pudiera apagarse en un vacío definitivo, sentí que el miedo aún intentaba aferrarse a algo en mi mente.
Y si esto no termina aquí, ¿qué pasa con todo lo que ocurrió? La niña me miró a los ojos. Algunos secretos nunca se dirán, pero esto fue solo el comienzo. Las sombras siempre acecharán a aquellos que se atrevan a olvidar, pero tú te has atrevido a volver. Con un giro final, ella se desvaneció mientras la luz se disolvía. La habitación, al igual que el pueblo, sintió un aire renovador. Al salir, la bruma comenzaba a disiparse y una calma inquietante se extendía por todos lados. Sentía que había aprendido la verdad, pero en mi interior el eco de sus advertencias aún retumbaba. Las sombras nunca se desvanecen por completo. Sabía que aunque había escapado, no podría dejar de pensar en eso. Cuando me alejé del pueblo, una mezcla de alivio y nostalgia se apoderó de mí. Nunca supe si lo que había visto era real o si la experiencia había sido solo fruto de mi mente. Pero una cosa era segura, algo nunca volvería a ser lo mismo.